Hola, gracias por estar con nosotros en otra edición más de su canal El Salvador Diferente. En esta oportunidad hablaremos sobre un suceso que ha acaecido en el pasado mes de septiembre aquí en nuestro país. Se dio el caso que la embajadora, no la embajadora, sino que la encargada de negocios Jane Menet, dio una entrevista en un programa televisivo. Entonces, vamos a pasar un extracto de la entrevista de ella, perdón, para que ustedes la vean. Y también vamos a pasar otro extracto de otra entrevista donde fueron invitados dos diputados de Nuevas Ideas, que ellos vertieron su opinión sobre lo que había dicho la encargada de negocios, como le llaman a la que antes fue la señora embajadora. Entonces, les voy a pasar estos dos videos para que luego entremos a hacer la valoración personal de lo que pensamos sobre esta situación. Gracias por estar con nosotros, acompáñenos. ¿Qué estamos mirando ahora? Es un declive de su democracia. Y eso es exactamente qué está pasando. Y en ese sentido tenemos esta lista INGO. Eso es una herramienta nueva que está dando nuestro Congreso de los Estados Unidos por ley, que podemos poner nombres en la lista de personas que tenemos pruebas suficientes que están participando en actos de corrupción o actos antidemocráticos. Y en ese sentido, y decidimos, y obviamente con el Departamento de Estado y diferentes elementos en Washington, D.C., para poner los 5 nombres de los magistrados que estaban poniendo en su cargo de una forma inconstitucional el 1 de mayo. Muy bien, ellos fueron, los señalamientos que se hacen son precisamente porque aceptaron y porque también en los últimos días aprobaron la reelección, la probabilidad de la posibilidad de la reelección del presidente. Sí, creo que es para las dos cosas. Cuando está decidiendo medianoche de sacar los magistrados de la sala de esta forma, sin proceso, sin seguir los procesos establecidos aquí en El Salvador, y ellos aceptaron de asumir este cargo de una forma inconstitucional, y por supuesto después está tomando decisiones en contra a su propia constitución, como permitir la reelección de su presidente, que está claramente no permitido en su constitución. Y creo que consideramos en eso los dos actos. Nuestra embajada apoyamos 100%. Cuando ustedes tenían un fiscal independiente, apoyamos los casos contra la corrupción. Y en eso para ayudar, para facilitar, y obviamente lograron resultados en esta época en contra de la corrupción. Cuando iniciamos esta plática, hace algunos minutos, lo primero que nos dice es: estamos viendo un declive en la democracia de su país, El Salvador. El término dicho en encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América significa un llamado de alerta, y es una situación bastante crítica. Bueno, no es solamente la palabra mía, es básicamente el consenso en Washington que está diciendo eso, tanto el lado republicano del lado del demócrata. Y en ese sentido es increíblemente lamentable que estamos en esta situación, porque creo que todos teníamos esperanza de ver algo nuevo, algo diferente y un cambio importante. Pero simplemente quiero leer una lista de cosas que representa un declive en democracia. Porque creo que a veces día a día no estamos mirando todos esos señales que hemos visto en otros países. ¿Cuáles son algunos de ellos? Y porque hay como nosotros decimos, hay un libro de jugadas en eso. Consolidar poder, debilitar la independencia judicial, atacar y destruir cualquier oposición política, declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente, crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada en contra, crear una máquina de comunicación de propaganda de Estado, atacar y destruir los medios de comunicación independientes, crear un ambiente donde los medios están entrando en una época de self-censura, cerrar el espacio de la sociedad civil, declarando todos enemigos de la gente. Empieza a usar los elementos de seguridad contra sus propias personas.
puede ser simplemente seguirlos, intimidarlos y cualquier cosa. ¿De qué país estoy hablando? Es difícil decir las cosas. ¿De qué país estoy hablando? Puede ser Nicaragua en la región, puede ser Venezuela, y es la decisión de los salvadoreños si estoy hablando sobre aquí. Digamos, quien se quede viendo esto como que es un declive o va hacia abajo, pues le toca renovar un poquito su forma de conectarse al mundo, ¿no? Sino que hay que ver que realmente lo que está diciendo el pueblo salvadoreño es: queremos un país como lo vemos allá afuera, como los mismos hermanos lejanos dicen, ¿y por qué no podemos que aquel país que nos arrojó, que nos mandó para acá, por la guerra, por la violencia, por la corrupción, por ese caos que dejaron antes, ¿por qué no podemos ahora que nuestro país, nuestros familiares, vivan como nosotros vemos que el mundo fluye? La comunicación, el internet, la tecnología nos está llevando a una era, y ya estamos en ella hace tiempo. El mundo está insertado en esta era desde que cayeron las cortinas de hierro y todos esos sistemas que ya no funcionaron, se quedaron, pero hace 20 años atrás. Aquí se le siguió pues engañando al pueblo, se le siguió, y ese pueblo ahora despierta y dice: ya no queremos eso, lo vamos a cambiar. Y eso precisamente es lo que en quienes se han quedado pegados en un pasado no les ha gustado, de que nuestro país, que antes pues por los malos gobernantes que tenían se sometían a dinero, se sometían a, muchas veces era nada más una genuflexia que había por parte de los politiqueros, le llamo yo, vos sabés, anteriores. Pues ahora eso ya no es así. Nosotros estamos aquí construyendo con los salvadoreños una nueva realidad de país, y eso nos tiene lleno de orgullos, y hay que verlo con todo lo positivo que eso puede traer para el país. Ok, Jorge, tú hacías una acotación a un medio de comunicación en la cual calificabas de una lista manipulada y considerándola también como una acción más política que otra cosa, ¿no? Quizás quisiera expresar al respecto. Nosotros respetamos, como dijo Carlos, las posturas y los comunicados del gobierno de los Estados Unidos. Siempre ha sido pues un aliado, y nosotros históricamente lo hemos respetado. Pero vaya, ella hablaba de una pérdida de la democracia, por ejemplo. Bueno, nosotros aquí precisamente abordamos el tema de la democracia. ¿Por qué lo que está ocurriendo aquí es democrático? Bueno, nosotros estamos ejerciendo una representación. ¿De quién? Del pueblo salvadoreño. Él, en su poder soberano, nos eligió precisamente para que lo representáramos. Si tú ves, ella, por ejemplo, cuando viene a nuestro país y expresa una posición, está ejerciendo una representación también. ¿De quién? De los estadounidenses. Nosotros también al mismo tiempo ejercemos una representación. ¿En dónde? Como diputados. En el momento que votamos, en el momento que empujamos dentro del marco legal, precisamente acciones que determinan y cambian el rumbo de un país. Estamos decidiendo por quién, por el pueblo salvadoreño. Y voy a poner un ejemplo. Si tú sigues un proceso judicial y nombras a un abogado, él te representa. Cuando él habla en nombre tuyo. Eso hacemos nosotros. Ahora, sí, yo expresé que el listado es una postura política, valedera, porque es un gobierno que está tomando una postura política, no es vinculante con nosotros, porque no está dentro de un proceso judicial o dentro del marco legal salvadoreño. Pero además de eso, el listado es la recopilación de pensamientos políticos nacionales de los diferentes sectores, y además de eso, una recopilación directa de posturas de prensa y de noticias. ¿Cómo tú te explicas que dentro de ese listado no haya funcionarios que dentro del proceso judicial salvadoreño ya se demostró que robaron millones, o que violentaron normativas, o que eligieron, por ejemplo, fiscales que estaban vinculados directamente a partidos políticos, como es el caso del fiscal que quitamos? ¿Cómo, por ejemplo, no están los magistrados que quitamos, que modularon sentencias, que le prohibieron al presidente vetar cuando es una facultad constitucional? Entonces entendemos que no hay actores que ya está demostrado dentro de la estructura nacional legal que violentaron el esquema.
que no fueron democráticos. Entonces llamar todas estas acciones no democráticas realmente es no entender, y lo digo bajo mi criterio, no entender que estamos ejerciendo una representación directa del pueblo. Ella misma, insisto, cuando viene y agarra una postura, está ejerciendo una representación de su pueblo dentro de esa democracia. A ver, hay un elemento acá, Jorge, que creo que debe de ser el punto de partida en el análisis que estamos haciendo esta mañana o conociendo la opinión de ustedes frente a esta situación, en la cual hay preconceptos, sin duda alguna, como bien tú lo decías, a la base de que, bueno, es un listado en la que aparecen, sí, estos nuevos funcionarios, pero no hay funcionarios de otras administraciones. Eso lo he escuchado decir a lo largo desde la presentación de la primera listado. Estados Unidos incluye a estos 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, precisamente basados también bajo la crítica, digamos, o la mirada o condena, si lo queremos ver así, de la destitución que en este caso la legislatura de ustedes hizo de los anteriores magistrados. Sí, bueno, eso es dentro del marco legal totalmente, pero si tú ves, por ejemplo, el listado, si es en base a las destituciones, si es en base a todo esto que se ha hecho de quitar al fiscal, en el listado no hay ningún diputado, pero las decisiones han sido tomadas por los diputados. Cuando tú ves que dentro del listado se encuentra, por ejemplo, los magistrados, pero esos magistrados los elegimos nosotros, los diputados. Entonces, ¿por qué incluyes tú a los elegidos y no incluyes a quienes elegimos? Y con esto no es que esté pidiendo yo que nos coloquen, pues, pero es parte del análisis, es parte realmente de la formalidad del proceso. O sea, porque los que... Jan es parte de la posición política en contra del gobierno de El Salvador. Ella maneja el mismo discurso. Es la única diplomática que ha adoptado esta postura públicamente. Ella ya estuvo anteriormente en nuestro país como embajadora y se fue como a mediados del año 2019. Esto porque hubo un cambio del presidente Trump. Ellos siempre ponen por lo general gente de su confianza. Pero también se escucha una teoría en donde se dice que ella fue removida de su puesto de embajadora porque el gobierno consolidó las relaciones diplomáticas con China enfrente de sus narices. Entonces se dice que ella está tratando de redimirse en su regreso. No sé ustedes, pero yo en sus palabras percibo hasta rencor hacia el presidente Bukele, como si de algo personal se tratase, porque son palabras como muy excesivas. Considerando además que no le levantaron del todo su castigo, pues para mucha conveniencia ella no fue nombrada como embajadora, aunque como cargo real ejerce esa función. Eso es parte de lo que se escucha. Pero bueno, ¿cuáles son los argumentos que ella presenta en la entrevista? Bueno, ella dice que Bukele ha establecido toda una maquinaria mediática. ¿Y qué no es esto lo que hemos tenido durante los últimos 30 años? Me pregunto. Los medios de comunicación tradicionales siempre han sido serviles a Arena, a la FMLN y a los grupos de poderes fácticos. Medios que se escudan en la libertad de expresión para proferir toda una sarta de mentiras, desinformando a la población. Medios falaces que cuando se les recriminan sus falsedades argumentan sentirse perseguidos, llenándose de paranoia cuando una patrulla policial circula frente a sus casas, aunque esto sea algo de rutina. El gobierno los ha desmentido categóricamente, de forma pública. Luego de que se sabe la verdad, yo no he escuchado a estos medios de comunicación emitiendo una disculpa o publicando en sus páginas al menos una fe de rata. Un ejemplo de esto es esta noticia que vemos donde dicen que El Salvador queda, en su titular dice que El Salvador queda fuera de la lotería de visas de Estados Unidos para el año 2023. Esta es una noticia tendenciosa, porque en general si nosotros averiguamos qué es la lotería de visas, nos podemos dar cuenta que El Salvador casi nunca ha clasificado para esto, porque tenemos mucha inmigración hacia ese país. ¿Cuál es el otro argumento que nos presenta? Que la democracia está en peligro. Se los entiende en el sentido de que el concepto de democracia es algo relativo, según a quien convenga. Peligra el status quo de los poderes fácticos y de la oligarquía salvadoreña que ha dominado los 200 años desde que se estableció la República. Que se ha roto el balance de poder al destituir al fiscal general, argumentando ella que este era imparcial,
cuando todo el pueblo salvadoreño lo ha visto cantando a todo pulmón el himno de Arena. Un fiscal que a la mayoría de los investigados les avisó para que salieran del país. Un fiscal que atendió a Quijano en el justo momento en que un testigo criteriario lo mencionara en la negociación con Pandillas. Estuvieron encerrados todo un día en la fiscalía, no en calidad de imputado o investigado, pues debemos recordar que a él no se le podía investigar porque tenía el fuero. Muy posiblemente en esta reunión se estableció el procedimiento para garantizarle la impunidad. Aquí podemos ver en esta noticia cuando Norman Quijano sale del citatorio y dice que la fiscalía le pidió que se abstenga de hacerse comentarios. Entonces ya se habían puesto de acuerdo. También aquí una parte dice que él dice, atendí a un citatorio que yo mismo había solicitado. O sea, él mismo solicitó reunirse. Entonces, porque a él no se le estaba investigando. Entonces, se presume mucho de que aquí lo que se hicieron es ponerse de acuerdo para ver cuál era el plan que iban a adoptar. Bueno, aparte de todo esto, de que se ha puesto un nuevo fiscal, y no es esto lo primero que hace en Estados Unidos un presidente, pues cuando es recién electo, cuando asume su poder, él designa su propio fiscal general. Esto lo hacen ellos. Que peligra el balance de poder por la remoción de la toda poderosa sala de lo constitucional, la que después de Dios solo ellos, cuando todo el pueblo salvadoreño fuimos testigos de sus resoluciones, todas a favor de intereses particulares, haciendo justicia selectiva mediante la jurisprudencia. Siendo sincero, yo en realidad no alcanzo a comprender la postura de ella, porque sus argumentos los dice a medias, de una forma adrede. ¿A cuál libro de la dictadura se refiere? ¿Es este libro que utilizaron cuando formaron a prominentes dictadores en la Escuela de las Américas? Dictadores de la talla de Leopoldo Fortunato, Manuel Noriega, Efraín Ríos Montt, Manuel Contreras, Vladimiro Montesinos, donde también estudió Roberto de Buisson. Y esto sin mencionar además el apoyo que se le brindó en sus momentos a personas que fueron llamadas dictadores posteriormente en el cercano Oriente. Aquí vemos la Escuela de las Américas estuvo instalada anteriormente en Panamá. Entonces, uno de los principales diarios panameños la apodó la Escuela de los Asesinos, porque de personas que se capacitaron aquí, que se entrenaron aquí, ellos salieron y lastimaron a cientos de miles de latinoamericanos. Los torturaron, los violaron, los asesinaron y los desaparecieron. Todo esto, personas que había estudiado en las escuelas de las Américas, que ya mencionamos. Personas que anteriormente Estados Unidos apoyó. También esto sucedió en el cercano Oriente en el caso de Saddam Hussein antes de que subiera al poder. Y también se habla de que Bin Laden, aquel terrorista, también participó como agente de la CIA un tiempo. Entonces, todo esto ha estado relacionado. ¿Por qué se critica tanto a un presidente que quiere hacer las cosas diferentes? Me pregunto. Bueno, el presidente Bukele no se ha doblegado, no se ha plegado a los intereses de Washington y no ha sucumbido ante el amedrentamiento de la disminución de la ayuda, cuando ha sido comprobado que esto no produce los resultados esperados. El presidente debe buscar la gobernabilidad y en vista de esto, que no habrá maletines negros, ellos debieron ser removidos, el fiscal y la sala, como cualquier empleado, porque no es obligación mantener a perpetuidad a un funcionario. Hablando de la ayuda que hace a Estados Unidos a los diferentes países, ¿cuánto se ha invertido en nuestro país mediante una cooperación internacional? Otro caso que tenemos de inversión es Afganistán. O sea, nosotros se ha invertido tanto acá y todavía seguimos teniendo muchos problemas. Otro caso es Afganistán. Y vemos que el país sigue sumido en una crisis mayor. Porque lo que pasó aquí en Afganistán es que, o sea, tiraron tanta ayuda, tanto dinero, que generó una corrupción excesiva. Y como vimos de resultado, pues no hubieron no fueron grandes beneficios. Incluso cuando el expresidente que estaba acá en Afganistán, dicen que salió huyendo con millones de dólares. Entonces, nos dice que luego él tuvo que desmentir. Según estos casos que hemos visto, a Washington no le ha interesado derrochar el dinero de sus contribuyentes en sus supuestas ayudas humanitarias.
Esto es lo que argumenta el presidente Bukele, que no queremos que nos regalen dinero, que este gobierno está interesado más que todo en producir. ¿Por qué se pone de ejemplo? ¿Por qué ella pone de ejemplo a países de dictadores como Nicaragua y Venezuela? Si nuestra realidad es diferente. Acá Nuevas Ideas tiene mayoría porque Arena y FMLN fueron demasiados ladrones y consideraron al pueblo salvadoreño muy torpe. Pero no es que sea un sistema de un solo partido. En estos países, en caso de Nicaragua y Venezuela, vemos como el secretario de la OEA trata de coaccionar a cada rato a estos países mediante la aplicación de la Carta Democrática. Se desvela el hombre pensando en esto, ni ajusta peinarse de la prisa. Nicaragua y Venezuela tienen en común que no se alinean con los intereses expresos de Washington. Vemos en caso de Cuba también un embargo grosero que no permite el desarrollo de la isla. En otro ejemplo también que podríamos poner, ¿cuántas bases militares tiene diseminada Washington en el globo terráqueo? ¿Y cuántas tiene China? Entonces, me pregunto yo, ¿para garantizar la paz mundial se debe tener una floreciente industria bélica? No, señores. ¿Qué he perdido yo? ¿O qué ha perdido el pueblo salvadoreño cuando retiraron al fiscal general y a la sala de la constitucional? Yo no he perdido nada. Entiendo yo que quien ha perdido ha sido la derecha salvadoreña representada por Arena, ANEC, FUSADES, grupos oligárquicos y los medios de comunicación social. Para concluir, claramente puede apreciarse que estas declaraciones son una injerencia a todas luces. Se está tratando de cambiar la percepción del pueblo de toda manera posible, ejerciendo una avalancha de opiniones tergiversadas. Ningún funcionario en nuestro país criticó las políticas del expresidente Donald Trump, como por ejemplo América Primero. Ninguno de nuestros funcionarios cuestiona el sistema de votación de Estados Unidos, que es único en el mundo, diferente. Un sistema en que Hillary Clinton sacó más votos que Trump, pero aún así perdió la contienda. Un amigo respeta tus decisiones y tu forma de pensar, no te obliga a ser idéntico a él. Amamos al pueblo estadounidense, es un bello país, con personas hermosas, amables y educadas, pero las políticas de relaciones internacionales de Washington distan mucho del carisma de su pueblo.